al principio, a veces uno tiene que caminar a un extremo para decirme, desconéctame la máquina, me voy a pasar a otro lado. Y a veces se oye, no, desconecta la voz. Ah, ok. Entonces, la poca colaboración, pero ya después que nos pusimos de acuerdo, determinamos qué es lo que íbamos a hacer cada quien, entonces ya habíamos más colaboración. Ya decíamos, hey, ¿me desconectas ahí? ¿O quieres que te eche más agua aquí? ¿Quieres que te...? Se vio inmediatamente, pero esto no se logró de lunes a martes, sino que el lunes yo hablé con ellos, el martes, el lunes todavía, no, que cada quien vea cómo hace, cada quien vea cómo trabaja, y el martes, ¿verdad? Miren, y así, y el miércoles, ya el jueves ya empezamos, ¿verdad? Y el viernes yo llevé una sandía, y dije yo, bueno, nos la merecemos, hemos trabajado, y yo les dije, vamos a ver nuestro trabajo, miren qué bonito está, es uno de los mejores, está bien bonito, nos merecemos la sandía. Le pedimos permiso al supervisor que si podíamos compartir esa sandía con todo el grupo, ¿verdad? Con los demás también del grupo. Y él dijo, está bien, le voy a dar un break más largo. Dijo, está bien, tienen razón, aquí hay mucho calor y todo eso. Entonces, esto fue una experiencia muy bonita. Me encantó y yo me recordaba esto, ¿verdad? Los secretos, no exactamente como dice él, ¿verdad? Pero yo me recordaba, ¿verdad? De hacerlo esto y hacerlo así. Y ya después hubieron sonrisas, hubieron, o sea, hasta bromas, chistes, o sea, aquella tensión bajó. Entonces yo le dije, ¿qué les parece si nos cambiamos de grupo? No, me dijeron, estamos trabajando bien. ¿Para qué nos vamos a cambiar? ¿Para qué? Si ya sabemos cómo lo vamos a hacer, estamos bien. ¿Para qué nos vamos a pedir cambio? No, el que se quiera ir del grupo, le dije yo, y cree que no se siente bien aquí, puede pedir cambio, puede hablar con el supervisor y hagan el cambio, le dije yo. Por mí no hay problema. Entonces, esa fue el desenlace, ¿verdad? Entonces, el objetivo es mantenerlo. Que esto comienza para nosotros, ¿verdad? El verano de limpieza comienza para nosotros. Entonces, esta semana no trabajamos y esto me ha ayudado más a pulir más, ¿verdad? A analizar más todo lo que hicimos y todas las experiencias. Y yo puedo decir de que esto da resultado, porque yo lo en carne propia. Sí. Entonces, ha resultado. Ahora yo creo que este va a ser mi manual. Incluso, ¿verdad? Yo siento que sí. Yo digo, esto me lo tengo que aprender para saber cómo aplicarlo, porque le digo, ¿verdad? Me costó. Al principio yo sentía que no tenía ni patas ni cabeza, mi problema con mis compañeros. Pero cuando dije yo, tal vez no los apliqué en el orden como él dice, pero sí, yo me acordaba, ¿verdad? Entonces decía, esto se puede hacer aquí y esto aquí. Entonces, sí, fue una experiencia muy maravillosa. Estoy bien feliz porque el resultado fue bien emocionante. El supervisor incluso nos felicitó y dijo, esto está perfecto. Le aseguro, dijo, que el otro grupo de la mañana no va a tener que hacer un buffing a esto, porque esto está perfecto. Así que esa fue mi experiencia. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Tenemos el mapa de ruta, ¿va? Que es buscar problemas, identificar problemas centrales, de ahí buscar alternativas, luego desarrollar un plan, implementarlo, comprometerlos a implementarlo. Pero junto con ese camino, estamos hablando, por ejemplo, de aplicar los 7 hábitos, ¿va? Y los 7 hábitos tienen que ver pues con cierto tipo de conductas. Entonces vemos que el problema en el caso que plantea Alejandra tenía que ver en primer lugar con una actitud, ¿va? Que las personas sentían como que unos estaban ganando y otros estaban perdiendo, ¿va? Y entonces que no había un balance en la carga de trabajo y que a uno se le estaba cargando más que a otros el trabajo. Y por eso mismo la actitud que tenían hacia el trabajo y hacia la colaboración era baja en ese momento, ¿va? Entonces, una cosa importante pues es
es tomar conciencia de cuál es el problema, ¿verdad? Y una cosa interesante es que en el caso Alejandra identificó cuál era el problema, que al principio era un problema de actitud, pero que ese problema de actitud estaba influyendo en el trabajo en equipo y consecuentemente lograr los resultados se estaba volviendo más costoso, había más desgaste, más dificultad para alcanzar ese resultado. Entonces la primera cosa que se hizo a la hora de buscar opciones es, por ejemplo, digamos, aplicar el principio actuar con mentalidad ganar-ganar. Entonces, enfocarse en una solución que fuera buena para todos. Y entonces cuando Alejandra les plantea la idea de que se roten en la responsabilidad, en este momento, si alguien sentía que lo que hacía uno era más fácil que lo que estaba haciendo otro, al rotar las responsabilidades ya prácticamente se balanceaba, se equilibraba la carga de trabajo y eso fue como un primer aspecto. Luego, junto con eso, ya entró la actitud de colaborar, ¿va? Y eso entonces tiene que ver con el acto de sinergizar, ¿va? La palabra sinergia, porque hay tres hábitos relacionados con la victoria privada y 3 hábitos relacionados con la victoria pública. Los 3 hábitos relacionados con la victoria privada son personales, que cada quien tiene que trabajar, ¿va? Ser proactivo, poner primero lo primero y actuar con el fin en mente. Esos son, digamos, los 3 hábitos que tienen que ver con la parte de actitud, ¿va? Digamos que de la actitud negativa que había, el grupo evolucionó a una actitud proactiva. Pero esa actitud proactiva se activó solo cuando se aplicaron los hábitos de la victoria pública, que en este caso fue pensar ganar-ganar, ¿va? No la relación ganar-perder, ¿va? Sino que tratar de diseñar una solución que fuera buena para todos. Y lo otro, la palabra sinergia. Sinergia la podemos definir como colaboración altamente creativa. Entonces, después de que la actitud proactiva entró y con la mentalidad de una solución que sea buena para todos, entonces la gente empezó a colaborar y empezó incluso de manera creativa a buscar la mejor ruta, el mejor camino en donde se cansaran menos, avanzaran más y mejoraran la calidad. Y eso incluso implicó también un proceso de aprendizaje, porque por ejemplo, si alguien no conocía cómo se usaba una máquina, tuvo que aprender. O sea que hubo necesidad de aprendizaje, entrar en una fase de aprendizaje. Luego hubo tolerancia, en el sentido de que la primera vez que se hicieron las cosas no quedaron perfectas, pero tampoco hubo crítica en el sentido de eso está mal, no hubo señalamiento, sino que como esto es parte del proceso, vamos a hacer mejor y entonces al no señalarse, se esforzaron más por ir entendiendo y aplicando el método correctamente hasta que finalmente llegaron a mejorar, pues a mejorar al punto de que no tuvieron lo que era el retrabajo, tener que repetir una operación. Entonces eso se evitó, lo que significa que el proceso se mejoró y al final cuando se mejora el proceso resulta que llega el supervisor, evalúa y no hace observaciones. Y para cerrar, digamos, el proceso, el ciclo Viadi, al final incluso la sandía es un reforzador, un reforzador positivo que entonces el grupo había logrado avanzar hasta alcanzar un resultado positivo y entonces viene el mismo grupo y se premia, entonces un refuerzo positivo en donde ya eso hace que en ese camino el grupo finalmente se consolide y de ahí viene entonces el test, la prueba. Bueno, el que se quiera ir del grupo puede hacerlo. Aquí están en libertad. Y entonces la reacción del grupo, ¿cuál es? No. ¿Y por qué vamos a cambiar? Entonces el grupo llega a descubrir que han progresado, que han llegado al punto que quieren llegar. Entonces, si ya llegaron al punto de ser equipo, entonces no tiene sentido desintegrar para volver a comenzar de nuevo la experiencia con otro grupo. Entonces, ahí en ese sentido podemos ver que hubo un proceso de mejora hasta alcanzar un resultado que fue un resultado de calidad, ¿va? Entonces, una cosa importante es, otra vez, aplicar los pasos del método Viadi y a la vez en el camino ir usando los hábitos de Covey como herramientas en cada paso de qué hábito me va a ayudar para alcanzar ese paso.
Yo lo hice así. Ah, vaya, ese es el análisis. Ese es mi pescadito. Ajá. Es pescadito, ¿verdad? Para ver dónde iba y le ponía y así, ¿verdad? Y dije yo, tengo que aprender, dije yo, porque a veces decía, este va aquí arriba o aquí abajo. Sí. O es el desafío o es... Entonces, tuve que aprender, ¿verdad? Y vi muchos casos, tuve que ver muchos casos para poder utilizar esto, porque Sí. no, o sea, no lo pude hacer de la noche a la mañana, sino que seguir practicando, pienso yo. Sí. Pero En el tema de la solución de problemas, por ejemplo, los japoneses desarrollaron ya hace algunos años lo que ellos le llamaron los círculos de calidad. Y entonces los círculos de calidad estaban formados por grupos o equipos. Y entonces cada equipo aprendía ciertas herramientas para poder identificar los problemas, para enfocarse en problemas centrales, para generar alternativas de solución, para desarrollar planes hasta resolver. Entonces, en Japón, los círculos de calidad incluso llegaron al punto en donde las empresas hacían cada 6 meses hacían convenciones y cada grupo de trabajo de la empresa presentaba problemas y presentaba cómo habían resuelto esos problemas, aplicando las herramientas de los métodos de solución de problemas. Entonces, esa es como una de las maneras en que los japoneses van mejorando progresivamente en cada unidad. Entonces, digamos que que en el caso de Alejandra, al final, como que el grupo se convirtió en un círculo de calidad. Entonces ya hoy ya está constituido como un círculo y entonces ese círculo vaya en un proceso de ir mejorando poco a poco los problemas que se van dando. Este fue un problema, pero van surgiendo otros problemas en el camino y el punto es claro, el mapa de ruta lo vamos usando, vamos a ir viendo qué es lo que podemos en cada paso, ir ajustando, ir modificando, pero en ese proceso vamos viendo, vamos probando y lo que nos funciona, nos vamos quedando con lo que nos va funcionando. Así que perfecto. también fue muy interesante las dos experiencias que hemos tenido. Ahora entonces, Elizabeth, la segunda experiencia, el segundo caso. Sí, bueno, el segundo caso, pues, es sobre el COVID-19, Sí, que pues ahí no hay otro nombre para identificar el problema, sí, ¿verdad? sí. Ya es algo, ahora sí, un tema central donde quiera, yo creo. Ujú. Y pues bueno, aquí sí es una lista casi interminable de preocupaciones en la persona que lo vive. Sí, sí. Por ejemplo, la primera y la principal raíz de todo esto, pues es de la persona que lo está viviendo y pues es el salir del hospital aún con el virus en su cuerpo, todavía siendo positivo. Debido pues a la gran demanda, a la gran cantidad de personas, casi apenas salen de terapia intensiva y los dan de alta a recuperarse en casa. Entonces, esta persona, a diferencia de la mayoría, no quería salir. Él no quería irse, él se sentía seguro en el hospital porque cualquier cosa ahí estaba. Sí. En la atención médica. También una preocupación era pues del aislamiento, no compartir con la familia y siento que es una persona muy cercano a su familia. El aislamiento pues empezó a crear otras cosas como la depresión, ¿verdad? El estrés y la depresión. Esto pues ya entraba en la lista de preocupaciones, la negatividad pues también que a lo que le estaba llevando, también dudas sobre si lo estaba haciendo bien, sobre si no iba a empeorar, a la hora de tomar medicamentos,
con el oxígeno, que todavía pues era nueva la persona para usar las máquinas, todo lo que tuvo que llevar a casa. Eran muchos miedos, muchas preocupaciones, pero en lo que la persona me compartió, pues fue esto, el no tener atención médica más en su casa, ni llamadas, fue un cambio para él grande, porque incluso sí le dijeron, mira, al salir, una enfermera va a estar yendo a tomarte la presión, a dar terapia física, porque estuvo 3 semanas inmóvil. Entonces, en tu casa vas a recibir algunas atenciones. Entonces, nada, un día, 2, 3, una semana en casa y no tenía noticias, ninguna llamada. Entonces, pero gracias a Dios, no se presentó un problema. Una complicación. No hubo complicación. Entonces, pues bueno, ya aquí sí la persona llamó para saber si iba a llegar la atención o no. Aunque digamos que no la necesitaba, pero era una duda, ¿verdad? Que tenía que sacar esa persona. Y pues le dicen, mira, pues en vista de que sigues todavía positivo, no se te ha hecho un test para ver que estás negativo, no puede ir nadie a tu casa, debes estar completamente aislado. Entonces este cambio lo hizo solo el hospital y no se lo avisaron a él hasta que él llamó. También otra de las preocupaciones pues es que a las 2 semanas de haber salido del hospital le hacen un estudio, el doctor primario le hace cita y le hace un estudio y todavía presenta neumonía. Es un nivel, digamos, normal o no preocupante debido a lo que pasó, ¿verdad? En cierta manera normal, son secuelas. Y bueno, estas son las preocupaciones principales de esta persona. Sigue en casa recuperándose, pues aislado de su familia, su esposa. La esposa vive ahí, pero pues han hecho muchos cambios, hay muchos cambios en el hogar, en todos los aspectos. Las opciones que yo sugerí que en la segunda cita, porque fueron 2 citas, 2 videollamadas que tuve con la persona, encontramos, de hecho juntos encontramos algunas opciones, ¿verdad? Que puede hacer. No son como soluciones al problema porque eso es cosa de tiempo, ¿verdad? Y ahora sí que el tiempo hay que esperar y a ver cuánto se tarda finalmente para solucionarse, pero el caso mejora. Entonces, en base a eso, yo pensé en algunas opciones. Por ejemplo, yo le dije a él, bueno, estás en casa, sí, tal vez estresado, aburrido. También las preocupaciones que se me pasó a mencionar fue el no poder trabajar, el no poder aportar un segundo ingreso y tener solo él y la esposa. Entonces yo le dije, bueno, eso no lo puedes cambiar ahora, no puedes trabajar y no es porque no quieras, es porque tu salud no lo permite. La primera opción pues es enfocarte en lo que sí puedes hacer, ¿verdad? Y eso puede ser seguir el tratamiento al pie de la letra. A este paso, a ese tiempo ya aprendió a manejar la máquina del oxígeno, ya conoce la medicina, no es mucha, es un par de pastillas,
Yo eso lo vi positivo y se lo recalqué, mira, no hay mucha medicina, puedes hacerlo bien, concéntrate solo en eso, llevar el tratamiento correctamente y pensar más en la mejoría y no en que sí pasa, en que sí empeora, en que sí, ¿verdad? Pensar negativo. Entonces, también lo que yo sugerí, como que se fue la señal, ¿verdad? Yo la estoy escuchando bien. Sí, la escuchamos. Continúa. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, perfectamente. Oh, ok. Bueno, entonces, continuando con las opciones, pues también le sugerí, ¿verdad?, entender que es cuestión de tiempo y tener paciencia. En lo que él me comentaba, su misma doctora, doctor primario, también es positivo. También se muestra de una actitud, ¿verdad?, positiva, tolerante, y también le recomienda lo mismo, esperar a la fecha del siguiente estudio programado. Ya hay un segundo estudio donde ahora sí le harán el test del COVID para saber si ya está negativo. Entonces, pues, por ahora es la única opción, esperar esa fecha y pues, claro, intentar ser lo más positivo posible y esperar que el resultado ya sea negativo. Aquí, pues, otra vez, ¿verdad?, volviendo a los recursos que tenemos y que pude aplicar, fue digamos, el mismo, la apropiación cruzada, ver cómo otros casos se han solucionado y ver más o menos el tiempo que les ha tomado. Es un mes, son dos, en otros casos, ¿verdad?, dependiendo la situación de la persona. Y pues lo que es también la configuración, ideas que ya han funcionado antes, ¿verdad?, que es prácticamente lo mismo, atender a sus citas, tomar el tratamiento necesario, y pues seguir al bien. Ese fue el segundo caso. Muy bien. Yo también, como sugerencia, le dije a la persona, para aprovechar tu tiempo tienes que sacar algo bueno. Por ejemplo, tener información, buscar información, ¿verdad?, en internet, Google o YouTube. Yo incluso le mandé a algunos links sobre desarrollo personal, que hablan sobre la tolerancia, la resiliencia, algo de lo que nosotros ya hemos aprendido y compartido aquí. Sí. Yo le he mandado. Entonces, pues la persona quedó conforme, quedó contenta, la vi más positiva que en la primera cita. Y pues sí, la verdad me causó mucho gozo ver y notar que fue de alivio, para la persona el haber hecho esto y que le compartía algunas ideas, sugerencias que pueda hacer por ahora, mientras no pueda hacer otras cosas. Y pues sí, creo que el resultado fue muy bueno. Muy bueno, muy bien, interesante. Bueno, en este caso quiero comentarle de que yo he tenido un par también de casos, ¿va?, con el coronavirus, ¿va? Y
Uno de ellos incluso me habló desde El Salvador y que está pasando ahorita por la crisis, lo han detectado positivo y me habló desde el hospital, incluso ya con una depresión tal que estaba como algo así como despidiéndose ya de todos los amigos, ¿va? Porque pensaba pues que se iba a morir. Entonces es interesante que la gente en esos casos o cae o en depresión o en crisis de pánico. Y en esos casos entonces necesita, como le vamos a llamar, los primeros auxilios emocionales, ¿va? Es decir, necesita apoyo, ¿va? Un apoyo que le ayude a liberar esa emoción que está ahí negativa y también ese miedo que le lleva a no ver oportunidades, no ver posibilidades, no ver el final del túnel, no ver soluciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, la intervención se enfoca en el sentido, en primero, de escuchar a la persona, digamos, y que exprese pues lo que siente, ¿va? Ahora, en la generación de alternativas, cuando hablamos, por ejemplo, de apropiación cultural, estaríamos pensando en, por ejemplo, qué información tenemos en relación con otras personas que han pasado por este problema y que pueden ser de utilidad en este caso, ¿va? En este caso, entonces eso es importante, lo que en este caso, por ejemplo, el traerle información, ¿va? Información y especialmente videos de YouTube, por ejemplo, que puedan ayudarle en ese momento a lo que es el factor esperanza. Es una cosa importante con esa información, a la vez seguir el procedimiento que los médicos le han dicho, reforzar eso es importante, y eso lo hizo Elizabeth. Y el mantenerse conectado con la persona. Parece que las personas, cuando enfrentan estas crisis con el COVID-19, una de las preocupaciones es que se sienten como aislados, ¿va? Sienten como que de repente su mundo les ha ido y se han quedado solos, ¿va? Y entonces esta posibilidad de poder hablar de las preocupaciones, poder hablar de opciones y poder incluso ir viendo en ese mismo proceso cómo las cosas van mejorando con la actitud, eso es importante. Entonces podemos ver ahí que, por ejemplo, el ayudarle a la persona a salir del negativismo, del comportamiento reactivo, y empezar a desarrollar comportamientos proactivos enfocados a qué puedo hacer en esta situación, eso ha sido importante, y es un factor, digamos, que en la parte de ayudarle, de darle apoyo, lo hizo, pues, el tratar de apoyarlo para que desarrollara una actitud más positiva y optimista. Esto es un comportamiento más proactivo. Entonces eso, la información, estar informado, aprovechar el tiempo para leer, para estudiar sobre su problema, para poder ver qué otras opciones puede tener. Entonces mientras él está haciendo eso ocupado, el tiempo va pasando y el cuerpo va haciendo su parte, y entonces va saliendo de la crisis. Entonces ha sido un buen caso también, en donde usted ha tenido la oportunidad de darle apoyo a esta persona durante el proceso de la crisis, ¿eh? Y a eso le vamos a llamar otra vez, le vamos a llamar primeros auxilios emocionales. De hecho, aquí en Utah hay un curso que se llama así, primeros auxilios emocionales, ¿va? Y entonces vamos a estar pendientes, Elizabeth, que la próxima vez que se dé ese curso de primeros auxilios emocionales, yo le voy a dar la información para que tome ese curso. Es un curso que dura 8 horas y yo creo que en Nueva York también lo están dando, y es un curso gratis que lo da el gobierno, y con la idea precisamente de formar personas que de repente alguien está pasando por una depresión o una crisis de ansiedad o una preocupación, y entonces ser como la primera persona de apoyo en esos casos. Bien, ahora vamos Sí, está bien. vamos a escuchar el segundo caso de Alejandra. Voy a levantarme a tomar agua. Claro. No se escucha, Alejandra. Sí escucha, como que se perdió la señal. No me he perdido, yo estoy tomando agua. Vaya, ahora. Dice conectando video. Vaya, comencemos. ¿De veras? Alejandra. Ya, vale. Ok.
Bueno, este segundo caso vino así bien. Yo pensando en qué caso, cuando viene esta persona y me dice, fíjate, me dice de que me habló fulana X y empezó a contarme lo malo que le está pasando. Pero, y le digo yo, ¿y tú qué hiciste? Ya empecé a darle ánimo, pero aquí ocurrió algo. Esta persona que me llamó a mí y que había recibido una llamada, esa llamada le afectó emocionalmente. Entonces dice que como esta persona le había contado que estaba tan mal, a ella le afectó emocionalmente y ella sentía que estaba cayendo en una depresión, una depresión. Entonces me dice, ¿qué hago? Y me acordé del círculo que dice Stephen Covey, el círculo de la preocupación y de la influencia. Ajá, círculo de influencia y de preocupación. Ajá, entonces yo me acordé de eso y le digo yo, cuando eso suceda, tú tienes que establecer un círculo y ponerte clara de que ella te está contando. No te pongas tú ese vestido. Ella solo te está contando. No te vistas con lo que ella te está, con la herramienta. Ella te está dando, le decía yo, como un vestuario. Entonces tú te lo empiezas a poner, entonces terminas igual o peor que ella. Sí le diste consejo, pero tú quedaste mal. Y me dice, sí. Entonces le digo yo, ¿verdad? ¿Qué crees tú que puedes hacer? Y entonces me dice, quiero ver qué puedo hacer. Yo le digo, bueno, dime tú. Yo quería que saliera de ella, ¿verdad? Saliera de ella y yo irla encajando. Entonces me dijo, primero me dice, hice una oración, está bien. Y de ahí me dice, descargué todo lo que ella me había hecho, me había dicho, me había contado, pero siento que no es suficiente. Entonces vine yo y le dije, escribe todo lo que ella te dijo. Escríbelo. Y después lo rompes y lo botas a la basura. Y eso tú lo escuchaste, tú le ayudaste y no lo vuelvas a tomar. O sea, no te quedes con ese traje. Y me dice, está bien. Y le dije yo, y esto, yo le dije, haz una meditación, limpiar todo eso, botar todo eso, no quedarte con eso. Bueno, eso hizo ella y después me habló y me dice, me ayudó la meditación porque sentí que se me quitó, me dijo, esa tensión que yo tenía de mi amiga. Y entonces yo le dije, la próxima vez que tu amiga te hable, dile que busque ayuda. Le dije yo, hoy en día, le dije yo, vivimos en un mundo tan incierto y tan pesado, tan cargado, que solos no podemos salir adelante. Necesitamos una ayuda. Y decirle, allí donde vive ella, que busque ayuda. Y le dije yo de nuestro link, y le dije yo, compártele estos links para que ella pueda buscar ayuda, para que ella pueda de esta manera saber de que hay una esperanza y que su problema tiene solución. Y le dije yo, y tú, cuando tú no puedas lidiar con algo, suelta. Porque si tú no puedes, suéltalo y busca ayuda para poder ayudar a esa persona. Y dile, yo voy a buscar a alguien que te pueda ayudar a ti
profesionalmente y hacerle conciencia a ella que necesita ayuda profesional. Porque hay veces, le digo yo, de que se necesita una ayuda específica, profesional, para poder lidiar con este tipo de situaciones. Entonces, ella se sintió bien y ya después estaba hablando con ella y ella está bastante bien. Pero me acordé de ese círculo y yo le dije, tú tienes que establecer como una barrera, que tú puedes escuchar, le dije yo, cualquier cosa, pero tienes que aprender a no quedarte con ellos, sino a soltarlos. Y si puedes, y si no, sueltas, porque si no, se van a hundir las dos, Ella con su depresión y tú que adquiriste esa depresión o esa tensión de ella. Entonces, este fue mi caso. Muy bien, Alejandra, bien hecho. Bien hecho. Vaya, fíjese que una cosa, ¿va? Que a través de estos casos, pues ya ustedes comienzan a soltarse, ¿va? Y se van dando cuenta que las cosas que han aprendido, como que ya el cerebro entonces empieza a tratar de conectar, ¿va? De acuerdo al caso, empiezan a ver qué es lo que tiene aquí en la cabeza y qué es lo que en ese caso les puede hacer. Entonces, vaya, en primer lugar, siempre es importante pensar, por ejemplo, vaya, en este momento, ¿cuál de los 7 hábitos será el que debo trabajar primero? Y entonces, por ejemplo, vaya, cuando le empieza a hablar del círculo de preocupación y del círculo de influencia, en ese momento usted está hablando del hábito de ser proactivo. Dan los primeros 3. Ajá, de ser proactivo. Cuando le habla de que tiene que enfocarse en la solución y que si no está en sus manos, que tiene que buscar ayuda, es actuar con el fin en mente. Y entonces, y cuando le dice de que si en la vida a uno le llegan muchos problemas, pero uno no los puede tener todos. Si hay un problema que yo no lo puedo cargar con él, lo suelto. Entonces, ahí le está hablando de poner primero lo primero, que en este caso es lo importante, es priorizar, ¿va? Priorizar. Yo no puedo hacerme cargo de todos los problemas, pero sí puedo hacerme cargo de 1, 2 o 3. Entonces ahí es donde tengo que priorizar qué es importante y en qué momento incluso yo tengo que decidir, no, yo no soy la persona competente para resolver esto, necesito ayuda. Y en ese momento entonces, como parte del proceso para llegar a la solución, buscar ese apoyo. El apoyo algunas veces va a ser información. Por ejemplo, cuando le dice que se relaje, entonces yo le voy a dar la tarea de que empiecen a buscar en YouTube ejercicios de relajamiento, que en ese momento ustedes les pueden mandar el link. Vas a hacer este ejercicio. Por ejemplo, en el grupo de familias providentes, yo puse un ejercicio que es un ejercicio que se llama relajación muscular progresiva de Jacobson. Entonces, cuando ustedes ponen en Google ese nombre, aparecen como 8 ejercicios, pero yo puse uno de una jovencita que está acostada y ahí está el ejercicio en el grupo de familias providentes, ahí está ese ejercicio de la relajación muscular progresiva de Jacobson. Entonces muchas veces, por ejemplo, especialmente si la persona tiene ansiedad, este es el tipo de ejercicio que necesita. Este ejercicio de la relajación muscular progresiva de Jacobson es un ejercicio cuando la persona está ansiosa, que es básicamente un ejercicio donde la persona va contrayendo y aflojando cada parte de los músculos del cuerpo. Es más, le voy a recomendar que vaya a ese ejercicio, usted lo empiece a practicar, ¿va? Porque en la próxima vez que tenga una persona con eso, usted podría comenzar a darle algunos tips. Vaya, quiero en este momento que agarres tu brazo derecho, que lo contraiga, ¿va? Y lo mantengas contraído. Y a la vez toma una respiración profunda. Sostén el aire y sostén el brazo contraído. Ahora expulsa el aire y afloja la mano. Ahora hagámoslo con la otra mano. Tomas aire, cierras el puño, mantienes el aire ahí contenido. Ahora sueltas el aire y aflojas la mano. Y así le va pidiendo con cada parte del cuerpo que contraiga y afloje. Contraiga y afloje.
Entonces, el conocer esa técnica ya va a ser una herramienta que va a tener para la próxima vez, ya darle un ejercicio para que pueda hacer en ese momento, ¿va? Que le puede dar un ejemplo y luego le manda el link donde está el ejercicio para que lo pueda seguir. Un ejercicio que dura como 9 minutos, no es largo. No es largo, entonces Sí, no es largo. eso es una parte importante. Otra parte importante es siempre, como le decía, lo de los 7 hábitos. Usted puede recomendarle incluso, vaya, mire, quiero que practique este hábito, ser proactivo. Ser proactivo es diferente de ser reactivo o ser negativo. A muchas personas cuando tienen un problema se afligen, se preocupan y pierden la fe. Y entonces caen en el negativismo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Otras personas tienen como momentos en que dicen, sí lo voy a hacer, pero a la hora de que empiezan a ver que las cosas no son fáciles, vuelven otra vez a caer. Hacen un intento y vuelven a caer. Son las personas reactivas. Pero proactivo entonces es la persona que es responsable en sus decisiones y se mantiene constante hasta que va poco a poco saliendo del problema. Eso es ser proactivo. Y usted se lo explica. Se lo explica. Tú eres en este momento una persona que está actuando de manera reactiva, de manera muy emocional, ¿va? Pero tú tienes que moverte y actuar de manera proactiva. Y entonces le va explicando el hábito, ¿va? Le va explicando el hábito y si es necesario, incluso usted tiene que tener el link, por ejemplo, del audio de los 7 hábitos o el link del video de los 7 hábitos donde habla Kobe y tener esos links y usted, eso es lo que le va a mandar para como terapia, ¿va? Como apoyo, ¿va? Como apoyo le va a mandar el link para que la persona entonces le dé seguimiento a través de los recursos que le está enviando. El hecho de incluso de sugerirle también es importante, ¿va? Sugerirle a otra persona que le puede ayudar. Algunas veces, por ejemplo, un terapeuta puede ser algo muy costoso o difícil de encontrar, pero, por ejemplo, dentro de lo que hablamos de apoyo, de soporte, pues, entonces la persona podría buscar a una persona mayor de confianza que básicamente sepa escuchar y sepa callar esos detalles para que pueda hablar con esa persona y luego entonces ir haciendo como un círculo de apoyo, ¿va? Uno de los factores de protección importantes cuando uno pasa por tormenta es precisamente construir un círculo de apoyo, ¿va? Gente de confianza que muchas veces tiene más recorrido que nosotros, tiene más conocimiento, más experiencia efectiva, y entonces tener a esas personas en ese círculo y saber que en un momento determinado puede hablar con esas personas. Puede hablar con esas personas. Yo, por ejemplo, tengo algunos casos de personas que tienen crisis de ansiedad, y cuando las personas están en medio de sus crisis de ansiedad, me hablan. Y fíjate que es interesante, usted se pone a platicar con esa persona, pero la saca del tema, le empiezas por ejemplo, si a esa persona le gusta algo en particular, va, que le agrada, su hobby o algo así, va, o que le encanta jugar con sus hijos o algo así, y usted en la plática la va sacando y la va llevando al tema que a ella le gusta, va, en 15 minutos ya la persona salió de la ansiedad. Y simplemente lo que hizo fue cambiarle de tema, sacarle del tema de la preocupación en la que está clavada la persona y la mueve a otro tema que sabe que a esa persona le interesa y el cerebro entonces que ha activado un mecanismo como de protección ante un miedo que puede ser imaginario, cuando la saca y entra a otro tema y empieza a hablar y interesarse, etc., ni cuenta de la persona que ya salió de la crisis de ansiedad. Entonces, digamos, otra vez, eso le vamos a llamar primeros auxilios emocionales, ¿va? Entonces, eso es importante tener esos recursos ahí en mente, ahí la lista, pues, para que en esos casos poderle dar la información a la persona o saber escuchar, pues, saber escuchar sin involucrarse, pues, con lo que usted le dijo a su amiga, ¿va? Que el error de ella fue escucharla, pero tomar para ella el problema que al final ella quedó con el problema,
quedó con el problema. Entonces, el consejo que usted le dio fue muy bueno en relación con ese tipo de situaciones. Entonces, este caso también es muy interesante, muy positivo. Creo que las dos entonces han hecho muy buen trabajo. Los 4 casos que hemos visto han sido muy buenos. Entonces, ahora lo que, como repito, comenzamos con la etapa, digamos, de lector, a informarnos. Luego entramos a la etapa de principiante, donde ya comenzamos los capítulos. Ahora estamos en la etapa de practicante. Entonces ya ahorita ya cada una lleva 2 casos. Llevan 2 casos y van descubriendo que con cada caso van aprendiendo cosas diferentes y van ejercitando las herramientas que tienen sobre cómo irlas usando. Entonces ahora pues en esta próxima semana vamos a tomar otro caso. Vamos a tomar otro caso. Ahora, la próxima semana, entonces, vamos a hacer la misma dinámica que hoy va. Me presentan el caso, luego yo les retroalimento, pero a la vez, por ejemplo, vaya, cuando Elizabeth plantee el caso, yo la voy a retroalimentar, pero también usted la va a retroalimentar. Usted va a hacer sus comentarios, observaciones del caso. Y cuando usted esté presentando, yo la voy a retroalimentar y Elizabeth también la va a retroalimentar, ¿va? Para que entonces nos pongamos desde de las dos miradas, ¿va? La mirada del que está mentoreando y la mirada de que está arriba, el que está como coachando al que está mentoreando. Entonces, y de esa manera entonces el criterio nuestro se va ampliando un poco más. Entonces, esa va a ser la tarea para la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? Claro que Muy sí. bien, vamos creciendo en este momento, pues. Entonces ya las habilidades a través de la práctica van mejorando, y entonces ya esta próxima semana ya vamos a tener el tercer caso, pues, y ya un poco más de experiencia y de criterio para juzgar cuál es el problema central, para identificar alternativas, para mezclar ahí de los 7 hábitos, siempre qué hábito me ayuda en este momento, que yo le puedo enseñar a esta persona para que entonces con esa herramienta la persona también pueda reenfocar, retomar el problema hasta resolverlo. Bueno, entonces ha sido un gusto pues y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Feliz noche y muchas gracias. Bueno, adiós. Gracias. Adiós, bye bye. Adiós.
Mm, 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 mm.